Lo ve en pantalla el senador Juan Ignacio Latorre, senador por nuestra región de Valparaíso, presidente nacional de Revolución Democrática. Senador, le saludamos. Hay bastante para comentar, ¿eh? Así es, muy buenas tardes, gusto saludarlo también a toda la audiencia de Quinta Visión. Me salí en una reunión que estábamos con la ministra del Interior por temas de la Mesa de Seguridad Pública y también veníamos saliendo de la reunión por el acuerdo constitucional y por eso me salí como un ratito para poder hablar con ustedes en una sala aquí en La Moneda. Bien, pues aprovechemos al máximo el tiempo. A propósito de reuniones, de cónclaves, ¿le parece si nos referimos a lo que va a ocurrir este domingo 6, en donde se reúnen los líderes que encabezados, por cierto, por el presidente Boric, los miembros del gabinete y además parlamentarios, líderes de partidos y parlamentarios oficialistas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Se va a fijar el nuevo rumbo después de lo que ocurrió con el plebiscito de salida? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, el presidente cada cierto tiempo nos convoca a cónclaves oficialistas, efectivamente a todo el gabinete ministerial, bancadas parlamentarias, partidos políticos, y de alguna manera yo diría hay dos o tres objetivos. Uno es hacer una lectura efectivamente post plebiscito de la derrota, en este caso del apruebo, sacar lecciones, una reflexión compartida, por una parte. Por otra parte, cómo afianzamos la alianza de gobierno, ¿no? Más allá de que transitemos en el futuro a ser una sola coalición de gobierno política, digamos, o no. Eso va a depender de la discusión que demos los partidos, de los procesos electorales, si vamos unidos o no. Yo soy de la idea de avanzar hacia una sola coalición política. Pero bueno, eso será un camino. Pero hoy día tenemos una alianza de gobierno que requiere una mejor articulación, que requiera dotarse de una estructura orgánica básica de funcionamiento que no hemos tenido, y ahí hay que hacer un mea culpa en estos primeros 7, 8 meses de gobierno. Entonces ahí hay un objetivo, una mejor coordinación y articulación política entre los partidos que sostienen el gobierno, en una alianza de gobierno, y una coordinación, obviamente, con presidencia, con el comité político, etcétera. Y por otro lado, una hoja de ruta más programática, ¿no? Que aborde los problemas urgentes de corto plazo, las crisis de seguridad pública. De hecho, estábamos con la ministra del Interior en esta mesa de seguridad que se está convocando transversal para llegar a acuerdos también con la derecha en términos de una política de Estado para abordar la crisis de seguridad pública, pero con sentido de urgencia, de corto plazo, no con mega relatos de largo plazo, sino que de ahora. También los temas económicos, el alza del costo de la vida y el programa, cómo se priorizan algunas agendas programáticas. Por ejemplo, se acaba de presentar la reforma de pensiones, se está tramitando la reforma tributaria, el royalty, el proyecto de 40 horas laborales, en salud, cuáles van a ser los anuncios en materia de salud, más allá del avance de la reforma que se presente el próximo año. Hay cuestiones concretas como las listas de espera, el copago cero, la atención primaria de salud, etcétera. Eh, la reactivación económica en un año que va a ser complejo y por eso se está tramitando también la ley de presupuesto del 2023, donde va a ser la primera ley de presupuesto del presidente Boric. Entonces, es marcar una hoja de ruta de corto, de mediano plazo, programática, donde todo el oficialismo se ponga detrás del liderazgo del presidente Boric. Sí, cuando usted habla de todo el oficialismo, entendemos por qué hay que actuar políticamente de consumo, idealmente en un solo bloque, en particular cuando está hablando de la reforma previsional, pero a la vez van de la mano la reforma tributaria. Entonces, ahí hay que intentar sumar y no restar, sin duda. Absolutamente, es muy buen ejemplo porque la reforma previsional involucra una pensión garantizada universal de 250.000 pesos como piso de dignidad y que sea eso de carácter con una cobertura universal, como lo dice su propio nombre. Y eso es un gasto permanente, eso hay que pagarlo todos los meses, una vez que se apruebe la reforma previsional. Por tanto, es un gasto permanente para todos los meses, todos los años, y eso implica ingresos permanentes. Y para financiarlo se requiere, obviamente, aumentar o de dónde se saca el dinero, de los tributos, ¿no? Aumentar la carga tributaria. Y por eso es tan importante que se tramiten en forma paralela, que vaya avanzando la reforma tributaria para financiar derechos sociales de manera permanente y de manera responsable, ¿no? Los países serios avanzan con políticas de responsabilidad fiscal, en eso el ministro Marcel ha sido
muy claro y el liderazgo económico del ministro Marcelo ha sido muy potente, y lo mismo la ministra Jara, que es la ministra del Trabajo, con el proyecto 40 horas, con gradualidad, con acuerdos con el empresariado, tanto grandes empresarios, pymes y trabajadores, y en pensiones lo mismo. Acá en pensiones se acaba de presentar un proyecto que yo diría es el más estructural que se ha presentado en democracia, porque deroga el decreto de ley 3500 impuesto en dictadura, La AFP. cuando era ministro del Trabajo José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, que fue el que creó las AFP y creó este decreto de ley 3500. Entonces, primera vez que en democracia Chile se atreve a avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, como ocurre en muchos países avanzados de la OCDE, Claro. donde hay un financiamiento tripartito, empleadores, trabajadores y el Estado, para mejorar las pensiones actuales y futuras, no solo en 30 o 40 años más, como proponía el proyecto del presidente Piñera, sino que ahora, una vez que se apruebe la reforma de pensiones, la idea es que mejore significativamente las pensiones en el corto plazo, pero también a futuro, a los futuros jubilados. No, no nos queda nada para cerrar la entrevista. Hoy día esta propuesta ha sido blanco de algunos que dicen, esperemos la letra chica. Eh, ¿Cree usted que esta es una actitud para, cuando particularmente estamos hablando, en términos de reforma previsional, por cierto, de empatía y de colocarse en los zapatos de aquellos que por de pronto no podrían sin este instrumento alcanzar una condición más digna de vida? Claro, yo creo que es una pésima actitud de entrada, porque el Congreso Nacional lleva por lo menos 10 años de debate, 10 años de debate sobre algún tipo de reforma al sistema de pensiones. Lo más que hemos logrado aprobar ha sido aumentar la pensión básica solidaria, ahora se llama PGU, pensión garantizada universal, que hoy día está en 193.000 pesos, y el programa del presidente Boric la lleva a 250.000 pesos como piso, pero no hemos logrado hacer o transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social, Lo en este sustancial. caso mixto, claro, y que tenga legitimidad, porque la gente no confía en las AFP. Yo creo que las AFP ya no estuvieron a la altura, han ganado muchísima plata, siempre ganan las AFP y pierden los trabajadores y los jubilados con pensiones de miseria y con pérdida de sus fondos de pensiones también por el vaivén de las fluctuaciones financieras, etcétera. Entonces, esto implica una reforma estructural. Hay mucha discusión al respecto, y lo que estamos haciendo es introducir una cotización adicional a cargo del empleador de 6 puntos, pero que se administre con lógica de seguro social No, y no, que mejore las pensiones. no nos va a alcanzar el tiempo, pero podemos dejar ese 6% para después, porque también ha recibido crítica de algunos sectores que dicen, bueno, que el Estado se haga cargo. ¿Por qué a costa de los empleadores? Que sea ese 6 y se sume al 10 o al 10,5, ¿no es cierto?, propuesto en este proyecto. Senador, lo libero, le agradezco, buen fin de semana y nos reunimos dentro de poco para comentar sobre la actualidad nacional y regional. Bueno, muchas gracias por el espacio, y sí, el domingo vamos a estar ahí en Cerro Castillo, en el cónclave, así que la próxima semana podemos conversar de aquello Bueno, y del largo debate que dará también la reforma tributaria y de pensiones. Que eso. estén muy bien. Buen fin de Bueno, semana a toda la audiencia de Quinta Visión.